El tema que revisamos hoy es un tema muy sencillo, pero es un punto de encuentro entre los ginecólogos generales y la medicina reproductiva. Entonces, es un poco un acercamiento a lo que estamos viendo nosotros y llamando a hacer. Esta primera imagen ilustra cómo ha crecido la Fundación Santa Fe y de la mano hemos crecido todos. Me voy a enfocar básicamente en dos temas muy sencillos: cómo aproximamos la patología benigna en infertilidad inexplicada y cómo la aplicamos en pacientes que ya requieren técnicas de fertilización asistida. No tengo ningún conflicto de interés y me voy a enfocar en tres temas muy sencillos que vemos todos a diario. Primero, pólipos endometriales, miomatosis y adenomiosis. Posiblemente esta es la diapositiva más importante de hoy y es la que me gustaría que quedara no solamente en la cabeza, sino en el corazón de todos ustedes. En esta diapositiva convergen exactamente los intereses de todos los ginecólogos por conservar la capacidad reproductiva de sus pacientes, posiblemente la pregunta más importante que debemos hacerles en nuestra consulta. Esta gráfica es un clásico que demuestra cómo disminuyen las tasas de fertilidad rápidamente después de los 35 años, pero adicionalmente cómo se incrementan las tasas de aborto, produciendo un resultado de alto impacto. Y la segunda imagen a la derecha es una imagen del CDC donde demuestra cómo, a pesar de toda la tecnología reproductiva, las posibilidades de conseguir un embarazo en pacientes de 40, 41 y 42 años sigue siendo muy, muy baja. La imagen clásica de un pólipo la vemos todos los días en consulta a los ginecólogos y el llamado es a diagnosticarla fácilmente. Solamente necesitamos una ecografía en fase folicular media, cuando la paciente, el endometrio esté muy grueso, y vemos cómo claramente contrasta el pólipo con la cavidad. Los hallazgos histeroscópicos son los que vemos. La imagen clásica del flujo Doppler del pólipo es una caracterización que nos ayuda a definirlo, y evidentemente la histerosonografía se convierte en el estándar para poder definir o planear una cirugía. La mayoría de los pólipos van a ser operados por los colegas ginecólogos generales. El 35% de la población presenta pólipos. 1 de cada 6 parejas infértiles tiene pólipos y casi el 25% de las parejas que consultan por infertilidad inexplicada tienen un pequeño pólipo. El gran dilema está fundado en que algunos pólipos van a resolverse de manera espontánea y van a desaparecer, pero la mayoría de los pacientes en infertilidad, sea inexplicada o que van para técnicas de reproducción asistida, no tienen el tiempo de esperar y es posiblemente una clara indicación para que si encontramos un pólipo lo vamos a remover. Hoy en día tenemos acceso a la histeroscopia oficinal, lo que hace el procedimiento muy fácil, muy sencillo y no tan costoso para el paciente. Claramente desaconsejamos hacer un curetaje porque impactaría la cavidad endometrial. La histopatología es mandatoria y 2 o 3 meses después de una polipectomía la paciente se expone nuevamente a embarazo. El segundo tema que es muy importante son los miomas. Los miomas son nuestro diario vivir. Todos vivimos enfrentados a la gran duda de los miomas. En infertilidad los miomas tienen un gran impacto. Definitivamente hemos demostrado cómo hay una distorsión de la cavidad endometrial, hay un serio compromiso de la circulación endometrial, un incremento de la contractilidad de la misma, pero esencialmente los miomas que tocan la cavidad empiezan a tener una serie de cambios bioquímicos y moleculares que vamos a discutir más adelante, pero que son claramente los que impactan nuestro resultado. Esta gráfica nos muestra cómo hacia la fase lútea media, cuando estamos sucediendo la implantación, hay una gran liberación de sustancias. La implantación del blastocisto en el endometrio es para nosotros posiblemente el eje de nuestro pensamiento y de nuestro manejo. Es un resultado de grandes cambios bioquímicos, como pueden ver, respuestas inflamatorias, citoquinas, pero hoy en día claramente se reconoce una modulación de una expresión génica que se llama el HOXA10, el cual en esta fase va a estar altamente incrementado para permitir la implantación, y vemos cómo las lesiones que tocan la cavidad endometrial van a impactar de manera negativa la producción de este HOXA. Esta foto es muy ilustrativa. Tenemos a la mano izquierda un mioma tipo 2 con un impacto endometrial y vemos cómo eleva o cómo afecta, altera la respuesta génica del HOXA10, como un mioma del tipo 4 que no toca la cavidad, posiblemente no estaría generando ningún impacto, y un mioma tipo 3 con un mínimo impacto y ya empieza a tener cierta alteración, y ahí estaría nuestra gran duda. Esta clasificación de Figo nos acuerda a todos la localización de los miomas y podríamos estar todos muy seguros de que no hay discusión en que un mioma 0, 1, 2 submucoso debe ser operado, que un mioma 2, 5 también debe claramente ser
intervenido posiblemente por vía laparoscópica porque está teniendo un impacto en la cavidad, pero nuestro gran dilema estará en los miomas tipo 3 y tipo 4, que son la gran duda para el cirujano que va a operarlo, para el ginecólogo que está enfrentado, incluso para nosotros que hacemos medicina reproductiva. La única manera de entender qué pasa con una condición tan heterogénea como es la miomatosis son estos análisis masivos como los metaanálisis. Tenemos dos metaanálisis muy importantes, este presentado por Pritz, que es un clásico de la literatura americana, más o menos concluye que los miomas sí impactan definitivamente la fertilidad en las pacientes, como los miomas submucosos tienen un impacto muy profundo y que los miomas que no tienen impacto en la cavidad no logran tener una manifestación tan clara. Después de este metaanálisis extenso, aparece una nueva publicación hecha por los chinos con unas series muy grandes. Tenemos acá casos de cerca de 3,000 pacientes, donde en estas gráficas claramente nos ilustra lo mismo que sabíamos. Los miomas intramurales no impactan la cavidad, los miomas submucosos sí impactan la cavidad, pero adicionalmente la miomatosis como tal sí tiene un efecto negativo sobre las tasas de implantación. Este metaanálisis nos da claramente una evidencia de que los miomas intramurales podrían tener un impacto, pero lo contradictorio es que la miomectomía de este tipo de miomas no ha logrado demostrar un incremento en las tasas de embarazo. Entonces nos devolvemos a un punto donde claramente tenemos que identificar qué miomas son los que se benefician de ser operados. Metaanálisis de Cochrane, donde vuelven a revisar el impacto de los miomas, claramente un beneficio hacia la miomectomía, en este caso submucosa, y estas son las recomendaciones de la Sociedad Canadiense de Fertilidad, donde nos da, de la Sociedad Canadiense de Ginecología, perdón, donde claramente nos definen cosas que está claro. Uno, los miomas submucosos deben ser removidos porque benefician la capacidad reproductiva de la paciente y las tasas de embarazo. Dos, los miomas subserosos no tienen ningún impacto en el resultado reproductivo de la paciente. Y tercero, hablan sobre los miomas intramurales y dicen que los resultados de los miomas intramurales los dejarían un poco a discreción de su tamaño y de su crecimiento y del comportamiento clínico. De nuevo, nos dejan en la mitad del camino. Olive es un autor americano que ha escrito tradicionalmente sobre miomatosis y hace otra vez un análisis de impacto de los miomas y llega a las mismas conclusiones que hemos logrado en los primeros. Los miomas submucosos tienen un efecto significativo, la miomectomía de los miomas submucosos mejora las tasas de implantación, pero en los miomas intramurales tenemos la duda. Sunkara es una autora inglesa que hace un metaanálisis muy especial, concluye exactamente lo mismo, pero adiciona a esta información que el tamaño de los miomas sí puede tener un impacto y concluye que los únicos miomas que podrían tener un impacto representativo intramurales que no tocan la cavidad endometrial serían los miomas que miden entre 4 y 5 centímetros. Esos serían los miomas susceptibles de ser operados. Obviamente retador sería el tratamiento médico. Si lográramos encontrar una sustancia mágica que redujera el tamaño de los miomas, que quitara el impacto que tiene el mioma sobre la cavidad endometrial y su impacto sobre las sustancias inflamatorias, tendríamos un resultado maravilloso. De ahí aparece la investigación de múltiples medicamentos como el ulipristal. Vimos cómo el ulipristal tuvo un gran boom hace unos años, unas series con casi 1,000 pacientes con muy buenos resultados, pero su impacto negativo sobre la función hepática y sobre el daño hepático ha hecho retroceder. Estas unidades auditoras de los medicamentos como el EMA en Europa lo retiró del mercado. Y nos enfrentamos a la tercera condición, que es la adenomiosis, posiblemente uno de los retos más nuevos que tenemos ahora. ¿De dónde viene la adenomiosis? Yo creería que todos la hemos visto a través del tiempo, pero nunca nos hemos detenido a investigar cómo. Pareciera que hubiera una lesión endometrial resultado de algunas condiciones, desde una curetaje endometrial o algún comportamiento, pero hoy en día se aplica más a un estado hiperestrogénico que altera los mecanismos fisiopatológicos de esa unión endomiometrial. Y generamos una implantación de una serie de sustancias hoy en día reconocidas como CARS, algunas originarias del cáncer de pulmón, que explican cómo esos fibroblastos se van incluyendo dentro de un tejido endomiometrial que tiene un comportamiento posiblemente diferente de lo que conocíamos. Y aparece este nuevo concepto, que es que la unión intramiometrial o Young Union de los americanos es una área del tejido muscular uterino que tiene un comportamiento más funcional y menos muscular. Y ese tejido es el de donde sensiblemente se pueden suceder una serie de implantes.
Vemos que el principio teórico es que un estado hiperestrogénico, un incremento en el peristaltismo, va a producir un efecto de respuesta inflamatoria anormal en este tejido muscular particular. Y eso se traduce claramente en una elevación de todas esas sustancias similares a las que hemos visto en la miomatosis, donde se alteran las sustancias de respuesta inflamatoria que nos permitirían la implantación o la alteración de estas en respuestas génicas del HOXA10. ¿Cómo encontramos la adenomiosis clínicamente? Pues hay muchísimas presentaciones y la mayoría de las veces van a pasar desapercibidas si no la estamos buscando. Posiblemente el llamado de atención es, tenemos que entrar a pensar en la adenomiosis como un nuevo actor dentro de la infertilidad. Y vemos cómo en adenomiosis pueden aparecer pequeños focos subendometriósicos, que es lo que nos acostumbramos a ver en una ecografía transvaginal con mucha frecuencia, que pueden ser simétricos o asimétricos, que pueden producir una alteración en la superficie del músculo uterino y haciéndolo muy asimétrico. Algunos vemos lesiones muy grandes. Hay lesiones que pueden ser globales o pueden ser focales. Hay lesiones que pueden invadir incluso la cavidad endometrial y hay lesiones que se manifiestan de una manera externa y vemos como algunos endometriosis extrauterinas pueden estar explicadas por adenomiosis. Digamos que esta imagen lo que quiere es abrir un poco los ojos de que tenemos muchas lesiones que estamos de golpe dejando pasar desapercibidas. El principio diagnóstico de la adenomiosis pues es la ecografía y la ecografía transvaginal trata de validarlo. Tenemos estos conceptos que son bastante sensibles y bastante claros. Vemos como un útero típicamente globoso, aumentado de tamaño, que antiguamente en la paroscopia veíamos como abrazaba el transductor. Vemos que claramente tiene una relación con la adenomiosis. La asimetría de las paredes, esta gráfica nos muestra cómo el tejido miometrial es más grande, digamos, en la cara posterior que en la anterior, por una alteración franca de su ecogenicidad. Es otro marcador ecográfico con una altísima sensibilidad por encima del 80%. Hay unas lesiones muy tradicionales, muy típicas, que le llamamos el ventilador, que es como una imagen donde el paso del ultrasonido genera estas líneas y algunos le llaman como fan shadow, como si estuviéramos viendo unas imágenes de ventilación, también una altísima sensibilidad. Pero posiblemente los hallazgos más claros son la imagen de un tejido miometrial heterogéneo que puede ser muy variado o una clara retracción del endometrio, como vemos este signo de interrogación que tenemos a la izquierda, que señala cómo el tejido muscular está altamente afectado y ha dado toda una retracción. Compite con el ultrasonido, la resonancia magnética. En muchas ocasiones tenemos que utilizar resonancia para complementar el tratamiento, para completar el diagnóstico. Vemos que los hallazgos son muy ilustrativos. Las pequeñas lesiones subendometriales o una clara alteración de la anatomía miometrial. Estos metaanálisis son hechos por radiólogos, expertos en imágenes, y la conclusión es que la ecografía transvaginal compite mano a mano con la resonancia magnética. Entonces, lo que deberíamos hacer es enfocar nuestros esfuerzos en tener un diagnóstico muy preciso con la ecografía transvaginal y no requerir una resonancia magnética que imprimiría mayores costos y mayor limitación. Curioso, la adenomiosis es una condición clínica muy evidente y clínicamente el paciente se va a quejar de todo lo que estamos acostumbrados a que se queje. La paciente viene y consulta básicamente entre la tercera y cuarta década, que es muy usual para nuestras pacientes infértiles. La paciente tiene hemorragia uterina normal en cerca del 50% de los casos, tiene dismenorrea en el 30%. Un pequeño grupo de pacientes son totalmente asintomáticas, pero lo más interesante es que en la mayoría de las pacientes con adenomiosis hay una enfermedad asociada. Hay dispareunia, hay infertilidad, hay hemorragia uterina anormal. Quiere decir que es la paciente retadora que llega a consultar y encontramos una alteración clara de la anatomía uterina, encontramos fibromas, encontramos adenomiosis, pero no sabemos de esa paciente cuál operamos y cuál no debemos operar. La evidencia de que la adenomiosis tiene un impacto sobre la fertilidad, pues es muy clara. Vemos como los riesgos relativos de tener infertilidad cuando uno tiene adenomiosis entre los 38 y los 41 años se eleva hasta 40 veces. ¿Por qué se sucede esto? Pues también es fácil imaginarlo. Existe una desregulación genética, como ya hablamos, hay una alteración en la contractilidad del músculo uterino que claramente está disfuncionalizado
por estas lesiones. Hay una alteración de la función endometrial y su receptividad y, por ende, todos los cambios bioquímicos con liberación de radicales libres que impactan negativamente la implantación. Siempre ha sido un reto operar la adenomiosis y toda la literatura médica nos ha mostrado técnicas diferentes para operarla. Esta es una foto ilustrativa de una resección de un nódulo de adenomiosis por laparoscopia, donde encontramos una lesión cruenta, difícil de delimitar, difícil de definir, y el resultado posoperatorio posiblemente es muy adecuado por la habilidad quirúrgica del cirujano, pero vemos cómo el resultado del útero es un útero altamente comprometido. Básicamente es un pinzamiento de las arterias uterinas para tratar de reducir el flujo, una esterotomía fúndica y una rafia en 2 planos. Como todos lo ven, se ve una cirugía cruenta todavía. Aparecen publicaciones muy serias como esta del doctor Osada en el Japón, donde hace una resección extensa y una rafia de la adenomiosis en múltiples planos, produciendo una como cicatrización, como llevamos como en una bola de béisbol, pero todavía hay una gran discusión sobre las posibilidades de riesgo y ruptura. El mundo feliz sería encontrar un manejo médico para la adenomiosis, y entonces la literatura nos señala como Mirena, Dienogesta, ovulatorios, análogos de la GnRH podrían impactarnos favorablemente en el resultado, pero todos ellos aplazan la fertilidad y ahí está nuestro mayor problema. ¿Qué evidencias tenemos? Tenemos una evidencia clarísima de que la adenomiosis impacta negativamente para nosotros las tasas de recién nacido en casa. O sea, una paciente con adenomiosis tiene menos posibilidades de conseguir un embarazo a pesar del in vitro. Y además de eso, tiene una mayor tasa de aborto. Volvemos a la diapositiva del principio. Este primer metaanálisis hecho por Bersellini, un autor que fue principalmente cirujano en Italia con una gran experiencia, y hoy en día nos explica esto. Jones, de la literatura americana, lo mismo. Tenemos una evidencia en este metaanálisis de que los pacientes con adenomiosis tienen una menor tasa de recién nacido y de aborto. ¿Cómo nos imaginaríamos una solución o una estrategia para tratar de solucionar esto? La única manera que hemos identificado es: el tiempo es corto para nosotros, siempre estamos contra el tiempo. La capacidad reproductiva de la paciente se va a ver impactada si le metemos un tratamiento médico, si la sometemos a una cirugía. Lo que proponemos es hacer una fertilización in vitro y congelar. Hoy en día la fertilización in vitro va de la mano de un programa de fertilización, de congelación, perdón. Nuestras tasas de congelación hoy en día y los resultados de embarazo con embriones congelados se comparan de manera igual a si tuviéramos una fertilización y una transferencia en fresco. La paciente es sometida a una fertilización in vitro, recogemos sus huevos, fertilizamos, vitrificamos los embriones y posteriormente la paciente es sometida a un tratamiento médico para completar su manejo de la adenomiosis. Tenemos un pequeño algoritmo donde señalamos desde la mano izquierda los pacientes que tienen una adenomiosis clasificada como leve. Todavía no tenemos una clasificación FIGO formal, pero esa paciente es sometida a un ciclo in vitro, posiblemente a 2, hasta conseguir el número de embriones que queremos, y entra en un proceso de manejo médico, posiblemente con análogos de la GnRH, y 1 o 2 meses después su tejido ha disminuido, el volumen global del útero se ve reducido, hacemos un ciclo de preparación endometrial y transferencia. Cuando tenemos enfermedad moderada o severa, nos vemos obligados posiblemente a ser más agresivos. Hacemos el mismo captura de huevos, la misma vitrificación de embriones y sometemos a la paciente a tratamientos médicos más prolongados, 2 a 6 meses de análogos. Algunos utilizan incluso un dispositivo intrauterino tipo Mirena por 1 año y ven cómo la respuesta global del miometrio es muy adecuada y casi que sus lesiones desaparecen. La paciente es sometida a una transferencia embrionaria y con eso podemos lograr una tasa de embarazo sostenible. Digamos que el mensaje final para llevar a la casa es: necesitamos trabajar en la identificación de una clasificación universal para la adenomiosis. Yo creo que de esta reunión todos quedamos confundidos de qué adenomiosis es mejor que otra. Un grupo grande de pacientes tiene adenomiosis y consigue un embarazo sin ninguna novedad. Debemos incorporar esta entidad dentro del diagnóstico y el manejo de las pacientes. Quiere decir que en nuestra mente y en nuestra actuar de todos los días, la adenomiosis tiene que empezar a ocupar un lugar importante y tenemos que tener la capacidad de evaluarla y diagnosticarla con los recursos que tenemos. Y por último, vamos a tratar de enfocar a futuro todas las líneas de investigación para encontrar un tratamiento médico que sea adecuado y ajustado para las pacientes con adenomiosis. Muchas gracias.